Hoy nos vamos a meter en una historia que la verdad es increíble, cómo una lucha ideológica global a miles de kilómetros de distancia terminó marcando a fuego las crisis económicas de un país. Vamos a ver cómo la Guerra Fría no solo partió al mundo en dos, sino que también plantó las semillas de las transformaciones económicas más profundas de la Argentina. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Es que es imposible entender la economía argentina de la segunda mitad del siglo XX sin mirar el panorama completo, sin ver la presión de esas dos superpotencias que se estaban peleando por el planeta. A ver, veamos exactamente cómo fue que funcionó esa influencia. Bueno, para entender esto, tenemos que viajar en el tiempo. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo literalmente se partió en dos. El viejo orden colonial se caía a pedazos y en ese vacío de poder aparecieron dos gigantes con ideas totalmente opuestas sobre cómo debía funcionar el mundo. Y acá se ve clarísimo. Por un lado, tenías el capitalismo de Estados Unidos, libertad de mercado, propiedad privada. Ellos ofrecían ayudas y acuerdos a quienes se alinearan con ellos. Y por el otro, el comunismo de la Unión Soviética, economía planificada desde el Estado, propiedad colectiva, y apoyaban movimientos afines por todo el mundo. Eran, digamos, dos modelos que no podían coexistir. Entonces, ¿dónde se peleó esta guerra? Bueno, principalmente en los países que recién se independizaban en Asia y África, el famoso Tercer Mundo. Estas naciones, lógicamente, intentaron sacar ventajas de los dos bandos, pero al final terminaron siendo el tablero de ajedrez donde las superpotencias movían sus piezas. Su destino económico y político quedó atado, para bien o para mal, a esta pelea que no era suya. Ahora sí, dejemos el mapa global por un segundo y hagamos foco en Argentina. Porque mientras el mundo se dividía, el país tenía sus propios problemas económicos. Un problema de base, estructural, que se repetía una y otra vez y que marcaba la vida de todos. Ese problema tenía un nombre que lo describe a la perfección, el ciclo Stop and Go. Piénsenlo como una montaña rusa económica. Había momentos de crecimiento, de euforia y de repente un frenazo en seco que terminaba en una recesión dolorosísima. Y la causa de todo esto era siempre la misma, la falta de dólares. Miren, era así de simple y de perverso. Empezaba la fase Go. La economía arrancaba, los salarios mejoraban, la gente compraba más, la industria crecía, pero para crecer necesitaba máquinas, insumos, cosas de afuera. El tema es que los dólares para pagar todo eso venían del campo, y la plata del campo no alcanzaba. Cuando las reservas de dólares llegaban a cero, ¡pum!, crisis. Ahí venía el stop. El gobierno no tenía más opción que devaluar, ajustar, y bueno, los salarios y el consumo se desplomaban, recesión, y a esperar para volver a empezar. Hay una analogía de Aroskind que es de verdad brillante. Decía que la economía argentina era como un auto de carreras con un motor industrial súper potente, pero con un tanque de nafta muy chiquito. La nafta eran los dólares del campo. El auto aceleraba a fondo, pero se quedaba sin combustible a mitad de camino, una y otra vez. Una imagen perfecta de esa frustración. Ok, volvamos al escenario mundial, porque en la década de 1970 el tablero de juego se rompió. O sea, las reglas económicas que habían funcionado desde el fin de la guerra simplemente dejaron de existir. Y esto, claro, lo cambió absolutamente todo. Fueron años de golpes durísimos, uno tras otro. En el 71, Estados Unidos desconectó el dólar del oro, y eso desestabilizó todas las monedas del mundo. Y como si fuera poco, en el 73 y después en el 79, las crisis del petróleo, con la OPEP a la cabeza, le dieron el golpe de gracia a ese viejo orden económico. Y el impacto fue brutal. Para que se hagan una idea de la magnitud, miren este número. Por 4. De un día para el otro, la energía que movía a todo el planeta costaba 4 veces más. Imagínense la inflación que generó eso en todo el mundo. Pero acá viene lo más interesante, el efecto dominó que esto generó. Los países de la OPEP de repente estaban nadando en plata. ¿Y qué hicieron? Depositaron esas ganancias enormes, los famosos petrodólares, en los grandes bancos de Occidente. Esos bancos, ahora con una liquidez nunca antes vista, salieron a prestar esa plata como locos. ¿Y a quiénes? Principalmente a los países de América Latina. Así, con esa plata dulce, se empezó a cocinar a fuego lento la terrible crisis de la deuda de los 80. Con este nuevo orden mundial, mucho más financiero y desregulado, volvemos a Argentina. El país, en ese contexto, se convirtió en una especie de laboratorio para las nuevas ideas económicas neoliberales. Primero, impuestas a la fuerza por una dictadura y después, elegidas democráticamente.
El plan económico de la dictadura a partir de 1976 fue un cambio de 180 grados. Se abrió la economía de par en par a las importaciones, se liberó totalmente el sistema financiero y, claro, se tomó muchísima deuda externa aprovechando justo esos petrodólares que andaban dando vueltas. El resultado fue terrible. La industria nacional se destruyó y la especulación financiera le ganó por goleada a la producción. Bueno, después de una década de democracia con una hiperinflación que destruyó todo, en los 90 llegó la que parecía ser la solución mágica, la ley de convertibilidad. Una medida drástica que establecía por ley algo muy simple: un peso argentino iba a valer para siempre $1 estadounidense. Y acá tenemos otra analogía que es genial. Bellini y Corol dicen que la convertibilidad fue como un calmante potentísimo para un dolor de muelas insoportable, que era la hiperinflación. Y funcionó. El dolor paró al instante. Pero como cualquier calmante, no te cura la infección, solo tapa el síntoma por un tiempo y los efectos secundarios pueden ser muy graves. Y bueno, acá se ven perfectos esas dos caras de la moneda. Por un lado, los éxitos inmediatos fueron innegables. Chau hiperinflación y la economía volvió a crecer. Pero el costo a largo plazo fue altísimo. El país se volvió carísimo en dólares, las importaciones barrieron con lo que quedaba de la industria, y toda la economía pasó a depender de que entraran capitales y de tomar deuda para poder seguir funcionando. Y así llegamos al final de la historia. Ese mundo partido en dos se terminó. Hubo un ganador clarísimo en la Guerra Fría, y con su victoria se armó un nuevo orden mundial. Un orden que tuvo consecuencias directas y dramáticas para esa economía argentina que ya venía en plena transformación. El final fue vertiginoso de verdad. Empezó con las reformas de Gorbachov en la Unión Soviética, siguió con la caída del muro de Berlín en el 89 y terminó en el 91 con la disolución de la URSS. En un par de años, el mundo como lo conocíamos desapareció. El resultado fue, bueno, un mundo con un solo polo de poder. El capitalismo de mercado y la globalización se convirtieron en el único sistema posible, en el consenso mundial. Y casi todos los países se subieron a ese tren, incluida Argentina con su modelo de convertibilidad. Pero claro, un modelo tan dependiente de la plata de afuera era súper frágil. Cuando a fines de los 90 empezaron las crisis financieras en Asia, en Rusia, en Brasil, los capitales dejaron de venir a Argentina. La deuda se hizo imposible de pagar y el calmante, la convertibilidad, se volvió insostenible. El colapso de 2001 no fue una sorpresa, fue la crónica de un final anunciado, la culminación de toda esta historia. Y todo esto nos deja con una última reflexión. La Guerra Fría terminó. Se armó un nuevo orden económico mundial, pero como vimos con el caso de Argentina, los cimientos de ese nuevo edificio demostraron ser, en muchos lugares, muy poco sólidos, muy desiguales, y dejaron preguntas abiertas que, la verdad, siguen muy vigentes hoy en día.